Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y de Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Los versículos del Evangelio de hoy son un resumen de la actividad misionera y evangelizadora de Jesús. Hasta aquí Marcos no nos da ni un solo discurso de Jesús. El Jesús que nos describe no es un orador ni un predicador, sino que este Jesús se dedica a actuar, a sanar, a liberar y a restaurar. Marcos nos describe un movimiento popular inmenso, una muchedumbre mayor que el movimiento de Juan Bautista, porque llegaba gente no solo de Galilea, sino también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de Tiro y de Sidón, para encontrarse con Jesús. Todos quieren verle y tocarle. Todos quieren escucharle, todos quieren conocer al Maestro. Es tanta gente la que se aglomera que hasta el mismo Jesús queda impresionado. Dice San Marcos que Jesús, viendo que corría peligro de ser aplastado porque la gente se abalanzaba sobre él para tocarlo, pidió a los discípulos que tuvieran a disposición una barca para poder predicar a la multitud. Imagino la sonrisa en sus labios. Para esto ha venido Jesús, el Hijo de Dios, a convocar a todos los hijos de Dios para anunciarles el Evangelio de salvación. Podemos casi percibir la compasión de Jesús llegando a niveles insondables. Podemos sentir su santísimo corazón desbordando amor por todos lados. Estaban ahí los excluidos, los marginados, los enfermos, los desprestigiados, los pecadores, los poseídos, que venían a Él para que los sanara de sus males. Todos ellos eran despreciados y olvidados por la sociedad y la religión de la época. Y Jesús los acoge, los atiende, los escucha, los abraza, los bendice, les predica, los sana y los libera. Jesús, el Hijo de Dios, afronta y enfrenta todas las formas en que el mal atormenta, esclaviza e inutiliza a los hombres y mujeres de todos los tiempos. En Jesús se hace patente el poder compasivo de Dios, que sana a los enfermos, libera y levanta a los caídos y devuelve la dignidad al alma humana. El mal sale expulsado ante la sola presencia de Jesús. Y todos sabemos qué significa salir expulsado. No es que el mal salía ahí caminando tranquilamente, despacito. No, que va. Salía expulsado ante la presencia de Jesús. El mal
en todas sus formas, es repelido, ahuyentado, destituido y desterrado con la sola presencia del Hijo de Dios. La fuerza del Espíritu de Dios, de la que está investido Jesucristo, brota de él con tal poder y autoridad y a tal extremo que la gente se sana con solo tocarlo y los espíritus inmundos caen a sus pies rendidos, reconociendo entre dientes: tú eres el Hijo de Dios. El bien y el poder de Dios que lo acompaña no se pueden ocultar. La presencia de Jesús irradia luz, paz, bondad, alegría, misericordia. Jesús brilla como el sol. La presencia de Jesús es tan majestuosa y luminosa que el mal se precipita solo y se cae de bruces. Basta con hacer el bien, basta con su presencia para que el mal se retire, salga de sus cuevas, de la oscuridad, de los rincones, de lo más recóndito del alma, y se rinda a los pies del Espíritu de Dios, reconociendo a Jesús como Hijo de Dios. Este es un mensaje muy profundo sobre el cual debemos de meditar el día de hoy. ¿Somos nosotros cristianos portadores de la presencia de Jesús? ¿Eres luz para los que viven en oscuridad? ¿Vamos llevando al Señor por donde nos movemos? ¿Hacemos efectivo en nuestra vida cotidiana el poder del Espíritu Santo con el cual hemos sido revestidos? ¿Es el Espíritu de Dios el que nos comanda, nos dirige y nos gobierna? ¿O es otro espíritu el que te domina? Espíritu de miedo, de ira, de rencor, de envidia, de celos, de división, de odio. Es tan fuerte la presencia de Dios y de su Espíritu en nosotros que se nota en forma evidente y nos delata. Al verte pasar, muchos reconocen que llevas a Cristo en el corazón y que tienes el corazón lleno de su evangelio. Cuando un cristiano vive lleno del Espíritu de Dios y confía en el poder y la autoridad con que Jesús le ha revestido, no teme a nada. Estamos blindados en el Espíritu de Jesús. Es un escudo protector que detiene los ataques del enemigo. Y ante la sola presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, el mal, la maldad, el dolor, la enfermedad, los espíritus inmundos retroceden y caen de rodillas. No pueden resistirse y caen a nuestros pies reconociendo que somos hijos e hijas de Dios. Todo aquel que esté con Dios se deje inundar de su gracia y se someta al dominio de su Santo Espíritu, no solamente se hace inmune al mal, sino que, al igual que Jesús, puede sanar y liberar a otros. ¿Somos esto para nuestra familia? ¿Somos esto para nuestra comunidad? ¿Somos un remedio, un alivio, un consuelo? ¿Somos signo de sanación para el prójimo? ¿O por el contrario, andamos causando heridas? ¿Somos estandartes de la libertad de Dios o somos esclavos que vivimos esclavizando a otros? Oremos en este día pidiendo que el Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestras vidas. Tomemos conciencia del poder y la autoridad que Jesús por amor nos ha conferido en el bautismo y vivamos con verdadera identidad cristiana. Siempre llama la atención de muchos
el saber por qué el Señor mandaba a callar a los espíritus malos. Y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. En San Marcos, esto es lo que se conoce como el secreto mesiánico. Jesús no quiere que se revele su identidad porque considera que su entrega voluntaria debe hacerse sin vanidades y sin búsqueda de honores. A lo largo de la lectura del Evangelio de San Marcos, se pone de relieve que Jesús no compartió nunca un mesianismo triunfalista, ni antes ni después de la resurrección. Y si queremos ser coherentes con Jesús y su Evangelio, tenemos que ser como Él, humildes, sencillos. Jesús le da un golpe de gracia al mal con su humildad. Jesús no cae en la tentación del egocentrismo, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la presunción. No podemos servir en la iglesia fanfarroneando, buscando que se nos rinda honores, aplausos, reconocimientos. No podemos servirnos de Jesús ni de su Evangelio para alimentar nuestro ego, ni para darnos importancia, para ocupar puestos, ni para obtener beneficios, ni ganancias. Nos libre Dios. Pensemos con sinceridad. ¿Queremos dar gloria a Dios con nuestra vida y nuestras obras? ¿O estamos buscando primeros puestos, alabanzas y honores como los fariseos? La iglesia debe de ser coherente con lo que era su idea de la evangelización del mundo. Anunciar el evangelio a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos. Todo esto hecho desde la base de la sencillez y la humildad, no desde el poder. Vemos como este jueves el Señor sigue sacudiendo nuestras conciencias. Entonces, sigamos meditando. ¿Qué me quieres decir en particular a mí, Señor? ¿A qué me estás llamando? Que esta palabra cale profundo en nuestro corazón y nos transforme en cristianos verdaderos, con poder y autoridad, que hagan brillar a Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.